¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos para cerrar la programación del día de hoy en Diputados Televisión, poniendo un ojo en lo que sucede en el Senado de la Nación, que ha tenido desde las 11:30 de la mañana aproximadamente una sesión intensa y los temas más complejos se tratan ahora. En este momento, debate por la modificación de la ley de glaciares. De eso vamos a hablar, pero también de los temas importantes que atañen a la Cámara de Diputados, y estos son los títulos principales del día. Apertura de sesiones ordinarias, se formalizó la convocatoria a la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Sesión en el Senado, ya se trata la ley de glaciares, pero ya se trataron el acuerdo del Mercosur-Unión Europea y también se aprobó el pliego de Fernando Iglesias. Ministerio de Seguridad, José Pereira fue designado como nuevo titular de la unidad antimafias. Y le voy a dar la bienvenida a mis colegas y compañeros. Primero que nada, a Claudio Mardones. ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, con la cuenta regresiva para el 1 de marzo, para la Asamblea Legislativa, pero también siguiendo muy de cerca lo que está pasando del otro lado de Pasos Perdidos en el Senado de la Nación, lo que viene con glaciares y la previa de la reforma laboral mañana. Exactamente. Pablo Varela, bienvenido a este horario. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Amanda? ¿Todo bien? Te integramos al equipo de Pasos Perdidos, muy contentos. Un placer y un gusto para mí. Sí, efectivamente estamos viendo qué está pasando en el Senado con el sprint final, ¿no?, de este periodo extraordinario que el gobierno piensa coronar, obviamente, con 2 triunfos, tanto hoy como mañana, y obviamente que quede pavimentado el camino, ¿no?, sí, para el presidente el 1 de marzo. Sí, 1 de marzo, que ya está convocado para las 21 horas. El discurso oficial, unos minutos antes estará llegando el presidente, un rato antes la Asamblea Legislativa, la elección de los senadores y diputados que reciben al presidente y la apertura formal de la vicepresidenta de la Nación de la tercera Asamblea Legislativa que le toca abrir a Milei. Efectivamente, y la que estará dedicada a la apertura del periodo número 144 de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Sin perder de vista rápidamente que, bueno, 28 de febrero termina el periodo extraordinario, pero con la agenda que se ha previsto del oficialismo, consigue un día antes de que finalice, luego de haberlo estirado por 24 horas, gran parte de los objetivos que se había planteado. Ahí tenemos una ventanita en el Senado de la Nación. La sesión es ahora, es la parte más candente, Pablo, de la sesión, porque discuten ley de glaciares. Los otros 2 temas pasaron, como vos decías, un poco como con el camino allanado, ¿no? Sí, efectivamente, lo que tiene que ver con Mercosur, sobre todo, 69 votos afirmativos. Más peleado estuvo, no me sorprendió y me sorprendió. Un poco que sí que no. Un poco que sí que no, tal cual, lo que pasó con Fernando Iglesias, que tuvo 38 votos positivos, 31 en contra, para un hito más de lo que se necesitaba ahí, en el límite. Y para un embajador, para un pliego de un embajador, es un número peleado, es un número reñido. El que va cosechando rencores de un lado y del otro de la política, se lo facturaron bastante los rencores políticos al exdiputado Iglesias y actual embajador ante la Unión Europea. Se va con el pliego del acuerdo bajo el brazo, ¿no? Exactamente, embajador ante el Reino de Bélgica, así es que ahí estará Fernando Iglesias. Recordemos que viene de un proceso también de transformación de su perfil. En el trayecto también fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, hilando un poco su acercamiento a cuestiones diplomáticas, edulcorando también su discurso y su comunicación con mucho cuidado, teniendo una gravitación muy importante en algunas decisiones del presidente Javier Milei, que también le prodigaron bastantes resquemores, entre ellos las insistencias de Fernando Iglesias al presidente Javier Milei para que participara de algunos encuentros internacionales, de los cuales el presidente no quería participar. Fue Iglesias en privado quien le insistió muchas veces al presidente que finalmente lo hiciera. Eso lo puso en un lugar gravitante, en un momento como una figura que podía ocupar algún cargo diplomático dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Algunos dijeron, bueno, la Cancillería, mucho para él. Otros pensaban algún cargo al frente de algunas de las direcciones destinadas para distintas áreas del continente de la Cancillería.
tampoco pudo. Parece que fue la última palabra de la secretaria general de la presidencia, la que aceptó que finalmente Fernando Iglesias fuera nominado como embajador de la República Argentina ante el Reino de Bélgica. 38 votos entonces pudo tener. El resto de los senadores manifestaron su desaprobación por también la parcialidad y falta de representación de todas las voluntades políticas que hay en el Congreso. Sí, efectivamente. Igual retomo lo que decía Claudio. Recuerdo haber también escrito sobre alguna gira del presidente a Europa, ¿no? Sí. Cuando fue a visitar Alemania, cuando estuvo por Hungría, Sí, lo señor. llevó a Fernando Iglesias. Así es. Ahí empezaba a hacer... A tejer ese vínculo. Claro, a tejerse ese vínculo y a sonar fuerte el nombre de Fernando Iglesias para algún cargo en lo que tenía que ver con las relaciones exteriores. Bueno, termina coronándose hoy con esta votación de este pliego y con algunos desafíos que tiene Iglesias, como por ejemplo dar vuelta a una decisión de la UE que pasó un poco por debajo del radar, que tiene que ver con la soja, ¿no? Ajá. Ahí la Argentina podría perder exportaciones en biocombustible. Creo que está trabajando en eso. Están Así que, con bueno, todo el tema eso. internacional. Bueno, hoy apareció fuertemente, es el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Se dijeron y se desdijeron algunos senadores de los diferentes bloques si era tan importante firmarlo ahora, si había que discutir o primero votar. Una discusión un poco reglamentaria porque, bueno, los senadores tienen el derecho a hablar, a dar su opinión, y una vez que se concluye todo ese trabajo, las opiniones de los bloques y además la votación, porque ¿estaba latente o no la posibilidad de que no ser los primeros? Bueno, no perdamos de vista también la situación que está pasando en el resto de los países miembros del Mercosur en este momento y el escenario que sucede también del otro lado del Océano Atlántico. Me refiero a la situación de la Unión Europea. No perdamos de vista que fue una decisión tomada por el Consejo Europeo, sus 27 miembros, una mayoría que les permitió avanzar. Hay que esperar también lo que pase finalmente con el Tribunal Europeo a partir de los planteos que han sucedido en el viejo continente respecto a su implementación. De este lado, los países socios del Mercosur están buscando acelerar ese tratamiento. La Argentina ha quedado ya en este contexto a la par de otros socios del Mercosur, como en el caso de Uruguay, pero lo que sí queda claro es que la medida que avancen las ratificaciones parlamentarias podría comenzar a aplicarse al menos la parte que está esperando la conducción de la Unión Europea para ponerlo en marcha mientras se conoce finalmente lo que pase con la decisión judicial. Vamos a repasar lo que decía en estos días, en estas horas, Alfredo González, diputado de la Libertad Avanza en la provincia de Jujuy, respecto al tema que empezó aquí en la Cámara de Diputados. El acuerdo primero fue ratificado en Cámara de Diputados y luego, hace unas horas nada más, se terminó el trámite parlamentario ratificando el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. A los argentinos es el acuerdo entre los dos bloques económicos más grandes del planeta y que creo que a todas las provincias nos va a beneficiar. Jujuy es una provincia productora tanto de minerales, tanto de muchos productos que quiere la Unión Europea y que hoy por hoy el acuerdo con la Unión Europea nos va a hacer poder exportar y poder tener acceso a mercados que antes estaban totalmente cerrados. También se escuchó mucho eso, ¿no?, en los discursos hoy al mediodía respecto a la proyección que tienen los mercados de las economías regionales en la medida que se pueda ir implementando el acuerdo. Como bien decías, no solamente fueron 25 años de trabajo, sino que ahora es la ratificación en cada uno de los parlamentos y esta observación general que hace del acuerdo el Tribunal Europeo, que puede llevar más de un año, por lo menos más del 2026, hasta su sanción, hasta su sentencia definitiva por parte del tribunal. La expectativa es igual que poder ir avanzando un poco paso a paso también el usufructo de esta exportación. Por lo que tengo entendido, el Consejo Europeo de todas maneras habilita a empezar a negociar. Por lo tanto, más allá de que está pendiente esta decisión del tribunal, se puede empezar a negociar y parte de la celeridad de ratificarlo tenía que ver con lo que tiene que ver con cupos de exportación, ¿no? Poder ganar rápidamente esos porcentajes de cupos para no quedar rezagado respecto de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, que son todos obviamente países con los que competimos en materia de exportaciones, pensando obviamente mucho en las exportaciones primarias, carne, bueno, y lo que tenga que ver con commodities básicamente. Sí. Así que me parece que es un gran interrogante en realidad, porque además el acuerdo, esto es una valoración personal, viene un poco a contramano de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí. Con mucho proteccionismo, con una guerra comercial feroz que la vemos en todos lados, en distintas partes del planeta,
bueno, 25 años tardó y tal vez cayó, no sé si en el mejor momento, pero bueno, para los que son defensores del libre mercado lo celebran. Sí, igual hubo un acompañamiento mayoritario, ¿no? Por esto que también se escuchó mucho a lo largo de la sesión en la Cámara de Diputados, pero hoy se ratificó fuertemente en el recinto, que tiene que ver con un trabajo a lo largo de diferentes gestiones, ¿no? Que es un logro en definitiva colectivo y no específicamente de una gestión en particular, porque cada gestión fue fortaleciendo o más el Mercosur o debilitándolo y otros fueron avanzando en los acuerdos. Y también, tal cual ustedes vienen hilvanándolo con precisión, los costos políticos también. No perdamos de vista que dentro de la votación del Consejo Europeo hubo países que votaron en contra, pero porque además se encuentran con conflictos especialmente con sus comunidades agrarias de aquí en adelante. Es lo que pasa especialmente en la República Francesa, es lo que podía pasar en el caso de Italia, pero finalmente la primera ministra italiana negoció el voto en el Consejo Europeo a partir de una cifra multimillonaria de subsidios para el agro italiano. En ese contexto empieza esto, 25 años para una definición política que ha empezado a marcar momentos claves. De este lado del charco, bueno, la centralidad que tiene Brasil en este contexto. No perdamos de vista que la conducción de la Unión Europea, antes de llegar a Asunción, para las imágenes que estábamos viendo recién, esa foto de familia de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, bueno, los titulares de la Unión Europea hicieron escala en Río de Janeiro, recibidos como invitados de honor por Luis Ignacio Lula da Silva. Algunos consideran que este acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene una pieza desequilibrante y esa pieza es Brasil. Es más un acuerdo Unión Europea-Brasil y el resto de los integrantes por ahí. Ahí gravita con mucha región. Fuerza también el gesto del Parlamento argentino finalmente para resolver esta situación, especialmente con un rol de la República Argentina, en donde el presidente Javier Milei ya en Asunción había advertido que por fuera de los planteos argentinos para flexibilizar el Mercosur había en la agenda otro horizonte y eso también se plasmó poco tiempo después con la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Algo de esto seguro va a aparecer en el discurso del día domingo, 1 de marzo, porque se viene esperando esta firma, este acuerdo, digamos, esta ratificación del acuerdo aquí en el Congreso, así que ya hay algo que el presidente va a poder dar por aprobado y por, bueno, reconocido al trabajo del Congreso. Lo que sí vamos a ver cómo termina en la jornada del día de hoy es la ley de glaciares, la modificación de la ley de glaciares. Carlos Zapata, también diputado de La Libertad Avanza de Salta, se refirió al respecto de este tema. Lo cierto es que la normativa que apunta a la ley de glaciares, como se la conoce, apunta a establecer precisión en los términos utilizados para definir qué son los glaciares y los periglaciares. Sí. De ninguna manera esa ley avanza sobre la facultad que tiene la provincia de administrar los recursos naturales que son de las facultades no delegadas de acuerdo a la Constitución Nacional, y el único límite es llevar adelante la explotación o el uso de los recursos naturales de una forma racional y con una mira de mantener la sustentabilidad en el medio ambiente. La precisión terminológica no significa liberación a ultranza para que vengan y destruyan glaciares, sino establecer qué son los glaciares, qué son los periglaciares. Sí. La provincia de Salta, como decía, tiene una vasta riqueza minera. Se han radicado últimamente algunas inversiones en el área del litio. La variación en el precio internacional del litio, por supuesto, ha llevado a que se retrocedan este ímpetu inicial que hubo hace unos años hacia esta actividad. Pero acá tenemos cobre, tenemos azufre, en la mina de Onoto hay también uranio. Tenemos la posibilidad de avanzar con oro y otros minerales. Tema que ahora se está discutiendo en el recinto de la Cámara Baja. Más o menos tuvo un correlato en el tratamiento como el de la ley de reforma laboral. De hecho, las dos se discutieron en diciembre. Se firmaron unos dictámenes, podríamos decir, parciales, porque hubo modificaciones que se trabajaron en el verano, en el receso de enero, y así como el 11 de febrero estaba prevista la sesión para la aprobación de la reforma laboral, que así sucedió y vino luego a la Cámara de Diputados, hoy es el día para la reforma de la ley de glaciares, que ya comenzó con varias complicaciones en la puerta y, bueno, la situación que atravesaron colegas de prensa con la represión policial
que trataba de desalojar el ingreso al Congreso de la Nación. Así que también la solidaridad ahí con los colegas que resultaron gravemente heridos y detenidos. Pero la realidad es esta. No se sabe bien cómo va a terminar la votación todavía, ¿no? Hubo algunas manifestaciones de aliados que no quieren acompañar esta iniciativa y se está esperando voto a voto a ver cómo resulta. Así es, Amanda, especialmente porque con esta discusión, con esta reforma para la ley de glaciares del año 2010, nos encontramos con una pulseada muy importante en donde resta saber cuánto será de discursos y cuánto correlato habrá entre algunos discursos y los votos, especialmente por el peso gravitante y determinante que tendrán distintos gobernadores a la hora de definir finalmente qué es lo que pasa con los artículos vinculados a la definición de la zona periglacial, especialmente la zona que rodea a los glaciares, que serán finalmente las zonas que quedarán al arbitrio de la evaluación de cada una de las provincias para que la industria minera pueda o no pueda intervenir. Bueno, para el oficialismo esta es toda una definición, se amparan en la definición constitucional que le permite a cada una de las provincias el arbitrio y las decisiones sobre sus recursos naturales. Ese es uno de los temas que vaqueanos y vaqueanas en el mundo parlamentario recordarán que fue materia de la discusión en el año 2010, con algunos protagonistas muy importantes como Luis Juez. Sí, hubo como 8 años de discusión. Hubo una ley que se vetó, que después se volvió a hacer. Larguísimo proceso legislativo, que tuvo posiciones como la que nos podemos encontrar, que la podemos comparar con el espejo de lo que puede suceder hoy, el caso del senador Luis Juez, uno de quienes aportó su respaldo en el año 2010 y que hoy se prepara para hacer todo lo contrario. Sí, y hay que ver también el peso específico de los senadores de la Patagonia. Como bien decías vos, representan el 25% de la totalidad de los integrantes de la Cámara de Senadores. Hay que recordar, son 3 por provincia, así que tiene un peso muy importante. Y hay que ver si los mismos intereses que tienen el sector patagónico es el mismo interés que tienen los gobernadores de la región de Cuyo, por ejemplo, ¿no? Que son quienes más insisten en esta modificación. Efectivamente, podríamos decir que de Mendoza para el norte hay una incidencia minera que tal vez en la Patagonia o en las provincias de la Patagonia no existe. O no coincide con los glaciares, por lo menos, o con la zona. Claro, no coincide con los glaciares, tal vez ahí ya se torna más la explotación en algo relativo a los hidrocarburos, al gas, al petróleo, al shale, como se dice, y efectivamente una discusión que me parece que viene empantanada, porque, a ver, salió rápidamente un dictamen de glaciares en diciembre en el Senado, después se esperaba que más rápidamente se tratase, no fue quedando en los temarios, y se fue estirando, y yo me pregunto si en esto del apuro que tiene el oficialismo por llegar al 1 de marzo, no les quedó un poco apretado el calendario y están forzando tal vez la discusión. La discusión, como decía Claudio, pasa un poco por el área periglacial, definirla, por el rol del Yaniglia. También me hablaban ayer de aquellas provincias que no tienen minería, pero a ver si con el correr del agua... La Pampa es uno, ¿no? Exactamente, Justamente La Pampa. Es el senador del radicalismo que es muy aliado del gobierno en general, pero que en este tema en particular, por la cuestión que vos estás marcando, Pablo, del río Atuel. El senador Kroneberger. Exacto, está en una posición contraria, no porque por ahí no está a favor de la minería, sino porque le afecta a su territorio de manera directa. Para decirlo groseramente, me contaminas el río arriba. Sí. Che, ¿qué pasa cuando baja acá a la llanura? Claro. Exacto. Y además, sin perder de vista que la provincia de La Pampa mantiene una controversia durísima con la provincia de Mendoza, especialmente respecto a la cuenca del río Atuel y también del río Desaguadero, y eso ha llegado directamente a la Suprema Corte de Justicia. Es una de las controversias más importantes entre provincias de la República Argentina y es la que enfrenta a la provincia de Mendoza con la provincia de La Pampa por el corte de uno de sus ríos más importantes. El lado B es precisamente lo que venía advirtiendo el senador radical por La Pampa, Kroneberger. Sí, y además hay que decir, la Corte Suprema de Justicia tiene como intervención, como causa originaria cualquier conflicto entre provincias o entre las provincias y la nación.
y es el único, la última instancia para dirimirlo. Entonces ahí aparece, bueno, una discusión que algunos sectores, sobre todo de quienes están discutiendo esta posición oficial de modificar la ley de glaciares, y el argumento principal del oficialismo tiene que ver con la demora en el registro de los glaciares y las zonas protegidas, ¿no? Un trabajo que requiere no solamente acuerdo entre la nación, las provincias y los municipios donde recae parte de ese territorio, sino también con personal para que lo haga, Me ¿no? hace Para el acordar a una relevamiento. discusión parecida. Los El humedales. inventario de los humedales. Me Exactamente. acuerdo, Bueno. ¿viste? Más o menos el mismo tema. Entonces pasa esto. Hay acuerdos con empresas que quieren avanzar en la explotación de sectores muy vinculados a la producción de agua dulce. Y bueno, la discusión sobre la explotación minera en Argentina, a diferencia de Chile, que es otro país con el que se compara habitualmente, Sí. ha tenido mucha resistencia también de las poblaciones de las provincias donde se quiere implementar este tipo de minería extractivista, porque coincide geográficamente con otras producciones que también requieren del agua, de la energía, Así del es. tipo de explotación y que emplean, por ejemplo, los viñedos o las actividades agropecuarias, ¿no? Bueno, ahí es donde se abre otro capítulo, especialmente porque no podemos perder de vista que para la industria minera y especialmente para los inversores extranjeros, a partir de estos cambios y a partir de las flexibilizaciones fiscales que permite el régimen de grandes inversiones, también abre otro escenario. No podemos perder de vista que en ese escenario es donde el peso de la industria minera y también del lobby minero se ha hecho sentir, pero insisto, por un tema que ya había surgido en el 2010 y que tiene que ver con la potestad constitucional que tiene cada provincia para definir sobre sus recursos naturales. Bueno, esa pieza es la que se está analizando, debatiendo, desmenuzando y va a entrar en un momento de definiciones en un par de horas en el Senado de la Nación. Más o menos 13 son los senadores que hacen uso de la palabra de manera individual. Hubo tres miembros informantes en verdad, 2 del oficialismo, el proyecto oficial, la senadora Terenzi y el senador Coto, una senadora de Chubut y el otro senador de La Libertad Avanza, justamente dando cuenta del debate que se hizo de minería y ambiente en el Senado. Para la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que pasó con el Senado la semana pasada, no está convocada todavía la comisión donde van a discutir este proyecto. Pero sí se va a reunir la Comisión de Ambiente el martes 3 de marzo a partir de las 2 de la tarde para debatir otro proyecto que tiene que ver con la situación de la emergencia por los incendios en la Patagonia. Seguro, tema glaciares se va a colar porque ya van a estar abiertas las sesiones ordinarias y va a estar aprobada seguramente esta media sanción. De esto vamos a hablar luego de la pausa, volvemos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos, y para el Senado de la Nación hacer una sesión hoy no era lo único que tenía previsto en la agenda, ya que mañana, también a las 11 de la mañana, va a haber otra sesión donde tiene que resolver qué pasa con la ley de reforma laboral, porque tuvo modificaciones aquí en la Cámara de Diputados, y debatir y concluir el trámite parlamentario del régimen penal juvenil. Venimos también, además del martes, de la preparatoria, donde no solo se eligieron autoridades con sorpresas, sino que también se consolidó ya la elección de los miembros de la AGN después de 2 años, ¿no? Así Un es. año, en verdad, de trabajo y de ausencias. Exactamente. Bueno, una sesión preparatoria con varias definiciones. En la cola de impresión estaba precisamente cumplir con las designaciones de la Auditoría General de la Nación, un tema que también había generado controversias de este lado de Pasos Perdidos en la Cámara de Diputados. Y luego, bueno, la cristalización de otras mayorías, especialmente en el Senado de la Nación, después del recambio en el recinto, la triplicación de la bancada en los 2 recintos, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, y en el caso específico de la definición de sus autoridades, bueno, una novedad. Y es Carolina Moisés como vicepresidenta del Senado. Que acaba de debutar. Hace un ratito Exactamente. estuvo conduciendo la Así sesión. es, exactamente. Así que eso va hilando lo que significa esta última semana del periodo de extraordinarias del Congreso de la Nación, con una centralidad concentrada en la Cámara Alta, con 3 sesiones. La preparatoria, que incluyó, bueno, una redefinición de la correlación de fuerzas a la hora de elegir sus autoridades. Bartolomé Abdala sigue como presidente provisional de la Nación. La tensión que ya conocemos entre el Poder Ejecutivo y la vicepresidenta Victoria Villarroel. La emergencia de Patricia Bullrich como jefa de la bancada oficialista y como la mayor referencia del Poder Ejecutivo Nacional en el Senado de la Nación. El kirchnerismo que se queda sin ninguna de las autoridades de la Cámara Alta, y luego el momento de las definiciones. Las 2 sesiones, la que se está llevando a cabo ahora y la que se espera para mañana. Todo eso en, bueno, en el último tramo del periodo de extraordinarias, e insisto, cuando todavía al oficialismo le quedaba un día de la extensión de extraordinarias, lo que implicó también el otro gran tema. ¿Qué va a pasar con la ley de financiamiento universitario, que aparece como una de las escalas de arranque del periodo de ordinarias que el presidente Javier Milei va a inaugurar este domingo a las 21? Y una discusión permanente en ambas cámaras respecto a los conceptos de proporcionalidad, ¿no? Que, bueno, matemáticamente tienen un efecto, pero que políticamente se construyen de otra manera. Un tema que va a venir seguramente aquí a la Cámara, todavía no se sabe bien de qué manera qué forma va a tomar, es el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina, un acuerdo que se firmó en el mes de enero y que hasta ahora no hay mucha información, hubo mucho reclamo por parte de los bloques opositores respecto a esto. Y Pablo, nos contás de un proyecto que ya, bueno, empieza a cristalizarse. Hay que decir que desde el domingo, que quedan habilitadas las sesiones ordinarias, los diputados y senadores pueden presentar todo tipo de proyectos ya. Sí, efectivamente, este proyecto vamos a repasar, es un proyecto de resolución, del diputado Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, y que tiene que ver con este acuerdo que mencionábamos recién, el firmado por Argentina y por Estados Unidos, y que todavía no está del todo claro cuáles son los alcances, todavía sigue faltando letra chica, y que además, como sabemos, la Corte Suprema de Justicia norteamericana dio por tierra las medidas que había establecido, o los aranceles, la política arancelaria de Donald Trump. ¿Y eso está vinculado entonces con el acuerdo que firmó Estados Unidos y Argentina? ¿Tiene alcances arancelarios este acuerdo, digamos? Tiene alcances arancelarios, sí, efectivamente, pero, a ver, con la decisión de la Corte Suprema queda, suspendido, en todo caso, por suspendido. Trump termina reponiendo un arancel general de 15%. Y acá lo que apunta el proyecto de resolución es a citar a Kirchner y, en definitiva, a que haya explicaciones respecto de justamente qué es lo sucedido. Bueno, como decíamos recién, el diputado Eduardo Valdés presentó este proyecto de resolución. Quiere que Kirchner comparezca ante seguramente la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, que la preside Juliana Santillán. Es una citación que está amparada en el artículo 71 de la Constitución y en el artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados. Esto lo mencionábamos recién, que la Corte Suprema de Estados Unidos, bueno, falló como falló, puso a Trump efectivamente en un aprieto. Pensemos que
Mencionábamos recién el acuerdo Mercosur-UE, la guerra comercial que impera en el mundo, la tensión entre Estados Unidos y China. Bueno, Trump tiene en su política arancelaria un puntual clave de su política económica. Es su principal política económica. Es su principal política económica, efectivamente. Sobre esa decisión se montó la vicepresidenta Victoria Villarruel, Sí, con verdad. un tuit que generó muchísimo ruido, donde apoyaba a Trump, pero marcaba diferencias con lo que está sucediendo en la Argentina. Y lo que pide acá Valdés básicamente es que se explique a su vez por qué Kirchner firma este acuerdo a sabiendas de lo que iba a suceder con la Corte Suprema de Justicia norteamericana, o que al menos había un litigio pendiente de resolución en el máximo tribunal norteamericano. O sea, ya se habían presentado las demandas por Claro. la situación del escalamiento de los aranceles. Fue toda una discusión que finalmente se hicieron diferenciaciones en las distintas comercializaciones que tiene Estados Unidos y aplicó aranceles muy altos, cada vez más bajos, fue modificando. Ahora, este acuerdo marco de venir en el Congreso y ser ratificado es un acuerdo que se tiene que implementar. Sí, efectivamente. Por eso lo que pide Valdés, entre otras cosas, es que se remita obviamente el texto completo, todos los anexos del acuerdo recíproco y todo lo que tiene que ver con las inversiones y todos los detalles de lo arancelario, lo productivo, lo laboral y lo ambiental. ¿Sí? Es decir, que no solo le está pidiendo explicaciones al canciller respecto de por qué se tomó esta decisión en un contexto donde había incertidumbre, sino que además me está faltando la letra de esto. Claro. ¿No? Ambas cosas. Sí, sí, dos dimensiones de la cuestión. ¿Por qué se Exactamente. firmó y qué es lo que se firmó en definitiva? Exactamente. ¿Qué te dicen en Casa Rosada? Bueno, que hay una parte del acuerdo que efectivamente tiene que ser validado. Son tratados internacionales, Sí, claro. ergo tienen que pasar sí o sí por el Congreso, más allá de que el Poder Ejecutivo eventualmente pueda reglamentar alguna parte o pueda haber alguna cuestión legal que quede en prerrogativa estrictamente del Poder Ejecutivo, pero tiene que pasar por el Congreso. Para que tenga validez. Para que tenga validez, no tienen fecha. No tienen fecha, o eso al menos me decían hoy, que no hay una fecha estipulada para cuándo ingresaría. Y obviamente me parece que la Casa Rosada con este escenario entró en una suerte de pantano de no sé bien hacia dónde ir con lo que está pasando, Sí, ¿no? claro, porque también las implicancias que tiene una decisión de la Corte Suprema sobre una medida tomada en Estados Unidos que de algún modo impacta de manera directa en un acuerdo, se supone que esa parte del acuerdo quedará invalidada. Bueno, Si es cuestionada por la justicia, o es por lo que menos empieza a tensionarse. la naturaleza de la controversia por la cual falló finalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos es una definición constitucional. Y es que el presidente de los Estados Unidos, el titular del Poder Ejecutivo norteamericano, no puede arrogarse la fijación de aranceles porque es un tema que es una potestad del Congreso de los O sea, Estados no es Unidos. facultad del Ejecutivo. Pues por eso digo. Salvo de Peor de manera problema. excepcional. Exactamente. Estamos hablando de una definición muy de fondo, que se conoció antes de que el presidente Donald Trump ofreciera su discurso del Estado de la Unión ante el Capitolio de los Estados Unidos, algo que ha sucedido hace 48 horas. Y en ese contexto, sí, esos movimientos generan mucha atención en la Cancillería Argentina, también en la Casa Rosada, también en la Embajada Argentina en Washington, porque están escudriñando, primero, cuál va a ser la política arancelaria de un Donald Trump en esta etapa con una Corte Suprema de los Estados Unidos que, con una votación dividida que no fue unánime, terminó ratificando algo que algunos especialistas venían anticipando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, el capítulo argentino, en donde buena parte de la naturaleza del acuerdo firmado depende pura y exclusivamente de la... Me parece interesante remarcar que me parece que no tiene claro el gobierno argentino, más allá de que hacia afuera va a ratificar Sí, la obvio. unión con Estados Unidos, más allá de que hacia afuera va a decir que obviamente el sendero es el de profundizar la relación y el vínculo con los Estados Unidos. Me parece que entró en un callejón que no tiene bien claro de cómo salir, ¿no? Ujú. Porque Tampoco sobre todo depende porque- tanto por el gobierno. No depende Claro, nada de ellos. exactamente. Es una prerrogativa, digamos, norteamericana. Claro. Además, estamos viendo a un Trump enojado, que es un tono tal vez habitual, pero además con un escenario también de incertidumbre electoral. Sí, Tiene elecciones a fin elecciones de de medio año, ¿no? término, son a fin de año, efectivamente.
pero con un revés fuerte de la Corte Suprema de Justicia, marcándole, bueno, esto que decía Claudio, ¿no? Es prerrogativa del Congreso en todo caso establecer los aranceles exportaciones e importación. Creo que hay solamente excepcionalidades por las cuales el presidente norteamericano puede eventualmente fijar esos aranceles. La iniciativa está firmada además por Tayana, Santiago Cafiero, que fue canciller, Victoria Tolosa Paz, Castañeto, otros legisladores, y hay advertencias sobre lo que tiene que ver con la estructura productiva y la soberanía regulatoria, ¿no? Ahí se hizo mucho hincapié cuando empezó a surgir empezaron a surgir los primeros detalles sobre cierto desbalanceo, ¿no? Sí. En lo que la Argentina flexibilizaba y en lo que Estados Unidos flexibilizaba. Y la idea además muy patente de que podemos crecer en exportaciones de carne, no mucho más, por lo menos eso es lo que se deja trascender. A mí me habían dicho, ni bien el fallo de la Corte norteamericana, que se podía llegar a reescribir el acuerdo. Ajustar a las nuevas condiciones, digamos. Exacto. Me sonó tirado de los pelos, pero esto es una valoración mía que bien puede estar equivocada, ¿no? No, Claramente. sí, se puede actualizar, puede haber adendas o enmiendas. Y también el trámite legislativo es un trámite particular. A ver, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, no solamente hay una comisión específica del Mercosur, hay una relación estructural parlamentaria con el Parlasur, hay un encuentro permanente, hay una presidencia pro tempore de uno de los países miembros del Mercosur, hay un trabajo de 25 años en articulación con la Unión Europea y decíamos, puede haber llegado más temprano o más tarde, más o menos la diplomacia tardó eso. Este acuerdo con Estados Unidos fue bastante inmediata, entonces hay que ver qué llega al Congreso, si llega el acuerdo, si llega una autorización para que el Ejecutivo firme un acuerdo de estas características. Claro. Digo, también con el Fondo Monetario pasó eso en definitiva. Hay que ver qué estrategia legal utiliza el Gobierno Nacional para garantizar el acompañamiento mayoritario, porque si bien es mayoría y triplicó su número en ambas cámaras, todavía no tiene el cuarto propio para poder imponer el quórum, entonces tiene que negociar. Y ahí los gobernadores puede que pidan un poco más de explicaciones o no, hay que ver. También depende de cómo el Poder Ejecutivo decide jugar esta carta. Porque, tal cual nos decía Pablo Varela, el gobierno no tiene muy claro cuáles son los pasos a seguir. Una parte de la biblioteca sostenía que lo mejor era evitar el Congreso todo lo posible. Otros, bueno, entendiendo las cuestiones vinculadas a los acuerdos internacionales, anticipaban también de que hay algunos temas que van a ser inevitablemente espinosos y tiene que ver con las patentes medicinales. Uno de los puntos que ya anticipan, además, que no es solamente un tema entre estados y definiciones a partir de lo que pueda hacer un presidente arrogándose facultades en una situación reñida con su propia Carta Magna. La otra pieza tiene que ver con el comportamiento de las empresas y las actividades involucradas. Bueno, hay una parte de la industria argentina y especialmente la farmacéutica que se está poniendo el casco para la batalla jurídica que se avecina con este acuerdo firmado con los Estados Unidos, y eso también explica las salvaguardas, palabra que vale la pena utilizar en este caso, para ver cómo moverse en este escenario, porque el otro espejo incómodo es precisamente el trabajoso acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en un contexto de salvaguardas tributarias que han llevado casi 27 años de negociaciones. Sí, claramente, y además el debate político que se dé en el caso de que llegue la necesidad de ratificar estos acuerdos para que se puedan implementar en ambas cámaras, bueno, va a tener todo este trasfondo, ¿no? Sobre todo con acompañamientos mayoritarios en ambas cámaras al acuerdo Mercosur-Unión Europea y la posibilidad o no de llegar justo con un acuerdo que pueda no tener, bueno, la transversalidad que requiere, ¿no? Una dimensión de acuerdo de libre comercio como estos que se están tratando. Pero falta para eso. Pablo nos trajo aquí lo que empiezan a cranear algunos diputados, que es una manera también de instalar los temas en la agenda, totalmente, ¿no? Porque sí, porque como decías, no tienen los números. Claro. Y aún teniendo los números, no me imagino a Kirchner viniendo acá a exponerse a que tal vez le llenen la cara de dedo para decirlo. Sí, pero igual no suelen venir tampoco, bueno, digamos. No vienen las comisiones de presupuesto. Todos los ministros de este gobierno no han venido o han evitado al máximo Van al venir. Senado. Kirchner estuvo en el Senado. Sí, estuvo en el Senado, que es un poco más amable. Pero... Claro. Sí. Y teniendo en cuenta que estamos contando las horas para que finalmente el presidente Javier Milei inaugure el periodo 144 de sesiones ordinarias,
algunos especulan que esta podría ser una de las definiciones del presidente Javier Milei. Porque para algunos especialistas, parte de la definición, así como está planteado el escenario, la pelota está en la cancha de la Casa Rosada. Y hay una parte de todo este proceso que algunos creen que se podría reescribir, otros sostienen que se podría redefinir, pero falta saber cuál va a ser la palabra del jefe del Estado argentino. Así que en ese contexto no nos extrañemos que la relación con los Estados Unidos y los interrogantes que quedan abiertos luego de la decisión de la Suprema Corte norteamericana también obliguen al presidente Javier Milei a ampliar sus definiciones en el discurso que va a ofrecer este domingo a partir de las 21. Vamos a estar muy atentos a lo que plantea el presidente de la Nación el domingo, porque se abre formalmente las sesiones, seguramente va a hacer referencia a todas las reformas que se están discutiendo en este momento en el Senado de la Nación. Estas imágenes son del año pasado. Patricia Bullrich, ubicada en otro lugar, porque ahí estaba como ministra de Seguridad. Ahora va a estar sentada. En la bandeja para los ministros. Exacto, ahora le va a tocar estar sentada en el hemiciclo, como senadora, como invitada. Conversábamos con algunos diputados ayer de la oposición, nos decían que están definiendo si van, no van, qué hacen con algunos de los gobernadores de Unión por la Patria que todavía hasta ayer no habían sido invitados, y algunos se superponen, pero no todas las aperturas de sesiones ordinarias se superponen, porque muchas quedan para el lunes, para el primer día hábil después del fin de semana. Bueno, el Congreso de la Nación coincide con el día 1 de marzo, día que caiga, digamos. Y la hora, además, el prime time televisivo del domingo por la noche. Así que nuevamente la actividad parlamentaria se va a cruzar como una saeta el domingo por la noche para la apertura del 144. Ahora sí, queda saber a partir de las 21 cuál va a ser la duración del discurso presidencial, cuáles van a ser sus definiciones, cuál va a ser el comportamiento de la oposición y también del oficialismo luego de este nuevo mapa de poder que va a quedar planteado en vivo y en tiempo real este próximo 1 de marzo. Hay que decir que la organización de esta actividad, donde confluyen todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, también los altos mandos del Ejército, las carteras ministerial y los gobernadores, es uno de los momentos más importantes del año y está a cargo toda la organización, sobre todo del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? El Congreso es como el lugar más grande donde van todos y es la casa donde se recibe al presidente y a todo el poder de las distintas poderes del Estado, sobre todo porque se plantea el año parlamentario. ¿Qué expectativas tiene el Ejecutivo de debate para el próximo año? Vos planteabas ya una discusión sobre la cuestión universitaria. Queda pendiente todo lo que tiene que ver con la reforma tributaria, que el propio presidente lo viene anunciando hace ya varios meses, incluso hace más de un año. La reforma también del Código Penal, ¿no? Hay siempre una comisión de expertos armando un nuevo Código Penal. Bueno, veremos si eso se termina concretando, donde mientras tanto las reformas ahora ya no tienen que ver tanto con el mundo de lo económico. El oficialismo apuesta a que sus reformas estructurales avancen y mejoren las condiciones. Sí, efectivamente. Hoy me decían que el discurso del presidente puede durar 30 a 40 minutos, que es más o menos lo que ya venía circulando, no mucho más. Obviamente siempre en las aperturas de sesiones lo que se hace es un estado de la nación, es decir, un balance de cómo se viene hasta acá y se traza una hoja de ruta. Dentro de las reformas que me parece que el Ejecutivo va a impulsar está la política /electoral, que no es menor, que tiene que ver mucho con ese capítulo que quedó trunco en la famosa ley bases allá en enero del 2024, ¿no? Cuando vino Guillermo Francos a defenderla acá, la pasó mal, creo yo, en ese momento. Y lo tuvo que extirpar. Y acuérdense también cuando vino Cunio Libarona, que en cualquier momento también deja el gobierno y habló de que los jueces usen toga y... Así es. Y bonete, no sé cómo se llamaba. No me acuerdo. Toga y peluca. ¿O qué? Sí, bueno, peluca no o recuerdo el el bonete nombre ese que se técnico. ponen en el egreso de los gringos. Pero bueno, estamos hablando todos de eso como con el artículo 44 de la reforma laboral, ¿no? Claro. Sí, finalmente todo eso se sacó de cuajo y no se pudo intervenir en nada respecto a la reforma política. Pero bueno, a ver si se avanza efectivamente en la eliminación de las PASO, en un nuevo sistema de financiamiento de los partidos políticos, en la reforma de la ley orgánica de los partidos. Sí, querían hacer del distrito único, acuérdense, también otra distribución. Circunscripción uninominal, ¿no? Sí, una elección de todo. Me cuesta pronunciarlo. Sí, mucho es más complejo. Y es una discusión muy compleja la que encierra. Y ficha limpia, que queda pendiente todavía en el Senado y tiene todavía estado parlamentario, no lo pierde. Pero no lo nombran, ¿eh?
No lo nombran, y hay aliados del gobierno muy interesados en jugarlo. Uno de esos aliados del gobierno es el gobernador neuquino Rolando Figueroa. Mira. De hecho, bueno, sus legisladores y en el caso específico de la Cámara Baja ya presentaron un proyecto nuevamente ley de ficha limpia. Así que el tema está gravitando, No se quizás suelta. para afrontar la coyuntura interna o quizás porque se está cocinando otro acuerdo político entre aliados que les piden al oficialismo avanzar con esta iniciativa. Pero sí queda claro que el nuevo intento para la reforma electoral también está desnudando algunas resistencias. Hay aliados estratégicos del gobierno que aportaron sus votos para la suspensión de las pasos en las elecciones de medio término. No están dispuestos a hacer lo mismo para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elecciones presidenciales. Me imagino ahí al PRO, al UCR, la Así coalición es. cívica, que fueron quienes más utilizaron Que también fueron exactamente para Amanda, dirimir sus internas y sus discusiones y también de cara a la sociedad, ¿no? los Porque- ex socios de Juntos por el Cambio, Claro. que Exacto. recuerdan con mucha claridad que la alquimia que permitió llegar a esa alianza, bueno, finalmente fue gracias a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes,
12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos, nueva hora también. Agradecemos a Pablo Varela. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico y no pudimos saludarlo Así en la hora que es. nos acompaña, así que le mandamos un beso desde acá. Cortísimo corte de luz, muy Sí, cortito. un brevísimo. Pero acá estamos otra vez en el aire y decirles que esto debe ser la semana que más veces sesiona el Senado de la Nación en términos consecutivos, porque son 4 sesiones, por más que la cuarta suceda la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, en el hemiciclo, que es el más grande. Pero lo que sí hay que decir es que los trabajadores del Congreso, los trabajadores de la Cámara de Senadores, los senadores, los asesores, todos tienen que estar acá desde el martes hasta el lunes de la semana que viene. Hasta el lunes de la semana que viene, con el esfuerzo logístico que implican los preparativos para una asamblea legislativa en el Congreso de la Nación. No perdamos de vista que el epicentro, el lugar elegido, es el mayor de los recintos, de los 2 recintos que tiene el Palacio Legislativo Nacional. Me refiero al recinto de la Cámara de Diputados, que no solamente tendrá sus 257 bancas ocupadas, también comenzará la instalación de las 72 sillas para que puedan sentarse los senadores, además de los preparativos en las bandejas a la derecha y a la izquierda de la presidencia de la Cámara para invitados especiales, para los miembros del Poder Ejecutivo Nacional, también para los representantes de la Suprema Corte de Justicia y también para el cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de la República Argentina. Enfrente, bueno, el auditorio, quienes escucharán el informe que ofrecerá el presidente Javier Milei sobre la marcha de la gestión de gobierno. Allí estarán, como decíamos, 257 diputados y diputadas, 72 senadores y senadoras. Para que llegue ese momento, antes el Senado de la Nación va a tener que discutir y definir qué hacer con la reforma laboral que tuvo modificaciones aquí en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a repasar un poco la perspectiva de varios de los diputados. La iniciativa fue aprobada de manera mayoritaria, de manera importante en la Cámara Baja, pero también tuvo algunas opiniones contrarias. En este caso vamos a escuchar a Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica y muy crítica a uno de los artículos, a uno de los capítulos y títulos de esta ley de reforma laboral que tiene que ver con el movimiento de la Justicia Nacional del Trabajo hacia la justicia de la ciudad de Buenos Aires. De esta manera se refería la diputada Mónica Frade. Mira, el mío iba primero en diferenciar, nosotros desde la Coalición Cívica siempre apuntamos al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Así que el nuestro ha sido una diferenciación entre la micropyme y la gran empresa. Yo no estuve de acuerdo ya en la ley base cuando se sacaron las indemnizaciones agravadas y se le sacaron también para las grandes empresas. Entonces, en mi dictamen yo hacía una diferenciación dándole la posibilidad a los jueces que cuando se tratara de un juicio contra una pyme o micropyme, esas indemnizaciones agravadas se pudieran disminuir hasta un 60%, preservando la continuidad de la fuente de trabajo, es decir, que ninguna indemnización pudiera afectar la continuidad de la fuente de trabajo. Luego nosotros teníamos, en mi dictamen estaba la ampliación de las licencias parentales, vamos a seguir insistiendo. Voy a representar esto porque me parece que no podemos pensar que un papá no tiene derecho a estar con su hijo cuando nace, o un papá adoptivo lo mismo, o que se muere un hijo y haya 2 días de licencia, con lo que significa una persona que se le muere un hijo. Me parece que todo eso había que adecuarlo. Sobre todo con los adoptantes que no estaban incorporados o con los cuidados de personas de tercera edad, que sabemos que en momentos de tanta crisis son muchos los hogares que tienen que tener a sus abuelos en sus casas y necesitan cuidados. Nosotros, y por supuesto, estamos en contra de todos estos blanqueos permanentes que hace que se desfinancie cada vez más el sistema previsional. Y esto, por supuesto, en contraposición al Fondo de Asistencia Laboral que se acaba de votar, donde para nosotros es la sepultura definitiva de los fondos previsionales, ¿no? Claro. A manos de un gran negocio financiero. Entonces, en lugar de buscar canales, nosotros además pensamos que la pyme lo que necesita es que se le eliminen los costos laborales, lo que sale contratar un trabajador.
Porque el problema de la pyme es que si tiene un 70%, un 80% de costo laboral un trabajador, es altamente probable que lo registre o mal y que después tenga las consecuencias que tiene. Entonces nosotros creemos que es el motor, esto está muy dicho, pero es el motor dador de trabajo. Claro. No son las mineras, no son las grandes inversiones lo que va a dar trabajo. Y hoy estamos viendo todos los días cómo las empresas cierran, algunas cierran porque con la importación, por supuesto, no les interesa. El lucro es mayor cerrando y recomponiendo su empresa o redirigiéndola a otras, digamos, justamente a la importación. Y las pequeñas empresas se están deshaciendo de personal porque tienen una capacidad ociosa enorme, porque hay un mercado recesivo, no por los juicios laborales. Hay un mercado recesivo y si producen, si pueden producir, el mercado no pueden comercializar en el mercado la producción. Claro. Entonces, nosotros es un problema económico, no de la ley laboral. La ley laboral va a empeorar esto que sacan. Uno de los puntos que destacaba, ¿no? La diputada Frade, ella votó en contra, fue parte de los 115 que votaron en contra y 137 votaron a favor, ¿no? 135. 135. Los que votaron a favor, hubo algunas votaciones en particular que mantuvieron ese número de acompañamientos, algunas se redujeron bastante, sobre todo en el último título, el 26, que incluía la derogación, entre otros, del Estatuto del Periodista y de la Ley del Trabajo, uno de los pocos y únicos, podríamos decir, aspectos modernizadores. 126 votos consiguió el título 26. Ahí, sí, exactamente. Una de las leyes más, bueno, que apuntó un poco de modernidad, ¿no? Al sistema argentino de relaciones del trabajo. Mañana se define finalmente con un trámite también bastante express porque no se va a poder discutir la argumentación, no se va a dar espacio para discutir porque la Cámara de Senadores la aprobó con 40 votos a favor esta iniciativa y ahora se tiene que aprobar el dictamen, que fue la ratificación de la sanción, o media sanción, diríamos, de la Cámara de Diputados. Sacar finalmente uno de los temas que ha generado tanta polémica y también desconfianza respecto a la estrategia que eligió el oficialismo para conseguir la sanción de la reforma laboral. Me refiero al artículo 44, uno de los temas que generó controversias antes de que finalizara la media sanción en el Senado y su giro a la Cámara de Diputados. La tormenta que vino después respecto a ese punto en la Cámara Baja. El anuncio de Patricia Bullrich de sacar directamente el artículo 44 que incluía cambios determinantes en las licencias por enfermedad. Y luego de ese proceso, el regreso a la Cámara Alta en segunda revisión y para el cierre de este debate. Bueno, la pregunta es hasta dónde realmente el oficialismo quería avanzar con el artículo 44 o lo que dijo la propia jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, en distintas declaraciones periodísticas, que el tema había sido incluido para preservar otro de los puntos que consideraban estratégicos, como el caso del Fondo de Asistencia Laboral. Mientras tanto, la oposición va presentando sus proyectos. Escuchábamos a la diputada Frade, que va a insistir con la ampliación de las licencias parentales, tema que no estuvo abordado para nada en esta modernización laboral. Ahora vamos a escuchar a Guillermo Snopek, diputado de la Unión por la Patria de la provincia de Jujuy, que antes fue senador y que también conoce bastante de esta discusión, porque no es la primera vez que se intenta modificar el sistema laboral argentino. Así se expresaba. Yo te puedo decir, y que fue mi postura, no podemos ir contra los trabajadores. En una de las primeras discusiones de la reforma laboral, le planteó un periodista: ¿usted está dispuesto a resignar sus vacaciones? ¿No quiere tener más vacaciones? O sea, la pregunta se las dejo a ustedes. Si ustedes están dispuestos, vamos con una reforma laboral. Y que al fin y al cabo, eso era en la discusión originaria, terminando, tratando de dividir las cuestiones privadas de un partido de fútbol a que te puede pasar o una lesión itinere. Entonces, creo que hay que buscar los equilibrios. Creemos que pautas salariales no te las pueden fijar desde acá, donde las condiciones y los volúmenes que se manejan son distintos a las del interior. Yo creo que hay que regionalizar las normas laborales. Creo que hay que ver de acuerdo a las facturaciones. No es lo mismo un pequeño comercio, que creo que esa fue la
La pérdida de oportunidad, porque seguimos en la distancia. Yo creo que esto volvemos al siglo XIX, donde te tenías que adecuar a las normas del patrón. Entonces creo que no había que plantear esa dicotomía, habría que plantear qué es lo que falta resolver. Creo que fue un error nuestro cuando teníamos la responsabilidad de gobernar, que después de la pandemia, si bien se asistió a 9 millones de argentinos que estaban fuera del sistema, que no tenían un CUIL, que tenían una actividad, pero eran trabajadores. Entonces, creo que esa fue la oportunidad de darle un marco jurídico y acercarlo a la formalización. Bueno, creo que ahí es donde hay que atacar, no acá donde volvés a dar el poder dominante a una de las partes y regresás en lo que es la discusión colectiva. La mirada de los diputados, en este caso de la oposición, sobre el debate que se tiene que dar en la Argentina respecto a la modernización laboral. Algo que, bueno, hay que decir, ¿no? Hace algunos años atrás se estaba discutiendo la reducción de la jornada laboral para que se puedan multiplicar los puestos de trabajo, un régimen diferenciado para las pequeñas y medianas empresas en relación a la forma de contratación de las grandes empresas. De hecho, en la ley base se aprobó la modificación del asistente colaborador, que no necesariamente está registrado como un trabajador en relación de dependencia. Distintas alternativas que, bueno, ahora se vieron obviamente opacadas por este proyecto de ley que va a concluir su trámite parlamentario mañana muy tempranamente, seguro en horas del mediodía. Esto está resuelto porque no va a haber que discutir y los 40 senadores que ya votaron a favor de la reforma laboral con el artículo 44 incluido van a acompañar que no tiene el artículo 44, que es el más cuestionado. Entonces, totalmente, seguramente se va a acoplar. Ahora, lo que se va a esperar es qué pasa con el nuevo bloque que se constituyó en el Senado, que encabeza Carolina Moisés. Si suman sus votos a favor, ellos habían votado en contra de la reforma laboral, nada indicaría que eso fue parte de la negociación para que mañana sea vicepresidenta de la Cámara. Exactamente. Bueno, los antecedentes marcan otra cosa y va en línea con lo que vos nos contabas, Amanda, y es especialmente la naturaleza de esos votos en otro momento de redefinición de la relación política de un sector del peronismo con el gobierno, y eso tuvo que ver durante el último tramo de diciembre, los últimos días del año pasado, cuando finalmente el Congreso de la Nación transformó en ley el presupuesto para este año. Primer presupuesto que el Congreso de la Nación sanciona para un año del mandato del presidente Javier Milei. Es decir que el presidente Javier Milei arranca el tercer año de su mandato con un presupuesto, un plan de cuentas nacionales, una ley de leyes sancionada por el Congreso de la Nación. En esa votación en el Senado al oficialismo le sobraron votos. Esos votos sobrantes en muchos casos provenían del peronismo, especialmente de la bancada que integra a Carolina Moisés. Bueno, eso es una parte de este proceso de negociación. La otra definición la aportaron los gobernadores. Sin duda que va a ser parte también de lo que aparezca finalmente en el debate del día de mañana, porque también en el Senado de la Nación va a haber un debate muy importante respecto al régimen penal juvenil, donde los gobernadores lo plantearon de algún modo aquí a través de sus diputados, pero en el Senado resuena con mayor fuerza porque sin duda hay exgobernadores que hoy son senadores y son muy celosos de la caja provincial. Así que respecto al régimen penal juvenil y todo el desarrollo que se tiene que implementar a partir de su aprobación, no solo por la baja de imputabilidad, sino por los centros de detención y la justicia especializada que se tiene que implementar rápidamente para que este régimen penal pueda desarrollarse. Bueno, los gobernadores y sus distintos referentes en el Senado van a estar reclamando fondos, obviamente, para todo esto. Hay una partida presupuestaria ya definida para la implementación del régimen penal juvenil, pero también hay reclamo por parte de los gobernadores porque eso podría alcanzar para, bueno, garantizar el salario de los operadores de la implementación de este régimen penal juvenil, pero la infraestructura es otra cosa, ¿no? Infraestructura y otros puntos muy importantes respecto a la administración y ejecución de justicia
que pasan por el Senado de la Nación y que son temas que todavía no han sido resueltos por el Poder Ejecutivo Nacional. Uno de esos puntos tiene que ver con los cargos vacantes en la justicia federal a nivel nacional. Estamos hablando de más de 260 nombramientos. Otros dicen que son muchos más los pliegos que está preparando el Poder Ejecutivo Nacional para enviar al Congreso de la Nación este año. Quizás sea uno de los puntos que el presidente Javier Milei mencione en el discurso que ofrecerá este domingo a partir de las 21 para inaugurar el periodo 144 de sesiones ordinarias del Congreso, pero no es solamente este punto, sino una serie de definiciones de carácter judicial que van de la mano de lo que pueda pasar respecto al cambio del régimen penal juvenil, al nuevo régimen penal juvenil. Efectivamente, ese tema va a ser el que se lleve la centralidad del debate mañana en la Cámara de Senadores, porque van a argumentar los senadores de diferentes bloques a favor y en contra, van a marcar su posición respecto al régimen penal juvenil. Antes, como decíamos, va a discutirse por sí o por no, si se acepta o no esta modificación que incorporó la Cámara de Diputados a la Ley de Modernización Laboral. De esta manera se refería a Alfredo González, diputado de la Libertad Avanza de la provincia de Jujuy. Yo creo que todo el sector PYME hace años que viene pidiendo una ley nueva, una modernización laboral que principalmente haga más fácil la contratación. No es lo mismo los convenios colectivos de trabajo que se discuten en Buenos Aires para las grandes empresas que para una pyme que está perdida en el medio del interior de la Argentina. Yo siempre lo he dicho, no es justo que tenga el mismo trato, tal vez un taller mecánico en una provincia en el interior de la Argentina tenga que cumplir con el mismo convenio colectivo de trabajo que Toyota, que es una multinacional que está en Buenos Aires y tiene otro nivel de ventas, otro nivel de trabajo, otro nivel de, por ejemplo, en el rubro de estaciones de servicio. El convenio colectivo es nacional y se discute en Buenos Aires. Ahora, no es la realidad una estación de servicio que puede estar en 9 de Julio o en Avenida El Libertador que una estación de servicio en el medio de un pueblo que lamentablemente no tiene la misma realidad que una estación en Buenos Aires. Lo que te va a permitir la modernización laboral es de nuevo, tener unas discusiones paritarias con las realidades de cada sector, te va a permitir, de nuevo, absorber muchísimo empleo en negro, que en el caso de Jujuy es más del 50% del empleo en negro que no está registrado, poder registrar ese empleo, dar reglas claras. A veces cuando uno discute el tema de las indemnizaciones, uno no está en contra de pagar indemnizaciones como estaban previstas en la ley. Lo que pasa es que se fue desvirtuando a lo largo del tiempo y uno ya no tenía una previsibilidad de saber realmente cuál era el costo de contratar o no contratar a un empleado, porque no sabía cuál era el riesgo. Creo que esta ley trae principalmente previsibilidad, que creo que es lo que piden todas las pymes, y muchísimas facilidades para que las empresas puedan estar en blanco. Esa es la expectativa que plantea el oficialismo respecto a la ley de reforma laboral, donde se establece una múltiple cantidad de modificaciones, no solamente decimos del régimen de trabajo, no solamente las indemnizaciones, como bien planteaba el diputado González recién, sino también modificaciones más estructurales y que abarcan distintos ámbitos del mundo del trabajo y no tanto también, ¿no? Porque hay modificaciones impositivas a los consumos de determinados bienes suntuarios, hay también modificaciones para un régimen especial para los pequeños inversores, bueno, una dimensión, modificaciones en la ley sindical, la derogación, como decíamos, de la ley de teletrabajo, algunas cosas vinculadas al mundo del trabajo, algunas que no, pero mañana va a ratificarse seguramente con una buena, por lo menos 40 votos va a tener. Eso Exacto. se descarta. Totalmente. Y puede dar 39 con que algún 39, senador 40, no llegue. quizás exactamente. Y ahí, cerrado ese capítulo, viene otro que se abrirá a partir del lunes, que ha formado parte de los anticipos que han hecho distintos senadores y también diputados, pero también centrales sindicales. A partir del lunes comienza el proceso de impugnaciones ante la justicia de la nueva reforma laboral. Algunos no van a esperar al decreto reglamentario que firme el titular del Poder Ejecutivo Nacional, me refiero al presidente Javier Milei, y en ese contexto comienza otra pulseada, una pulseada que se va a consustanciar en el fuero contencioso administrativo federal.
Exacto. y que tendrá su disparador, Amanda, este lunes. Con la CGT. Con la Confederación General del Trabajo, que hará una de las primeras presentaciones. Una y van varias. Otras van a surgir de aquí mismo, del Congreso de la Nación. Hay diputados y especialmente constitucionalistas que ya tienen prácticamente lista la demanda para presentar en tribunales y que la vienen estudiando ya desde que el texto pasó aquí por la Cámara Baja. Es decir, que esos escritos restan algunos detalles finalmente para que los presenten a partir de la semana próxima. Uno de los detalles es que se apruebe finalmente, que se consolide el trámite legislativo que va a ser celebrado el domingo seguramente por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, que está parte de su gabinete en este momento en el Congreso de la Nación, más precisamente el jefe de gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli en el Senado de la Nación porque discuten la ley de glaciares. Vamos a la pausa y ya volvemos enseguida. Estamos en Pasos Perdidos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Aquí seguimos en Pasos Perdidos, palpitando todo lo que sucede en el Senado de la Nación, porque se está discutiendo la ley de glaciares, la modificación de la ley de glaciares para que sean los territorios provinciales quienes se tengan que encargar de, bueno, una parte, los periglaciares, definir si son zonas protegidas o no, terminar de hacer el relevamiento y tomar decisiones en sus propios parlamentos provinciales sobre esos territorios vinculados a la explotación minera. Ahí hay una concentración importante en la zona de los periglaciales de materiales como el litio, de materiales también como el cobre o incluso la minería vinculada a la explotación de oro, que son parte de los principales minerales que se quieren
explotar, ¿no? Y por eso se está concentrando hoy la discusión aquí. Estaba previsto, estaba dentro de las extraordinarias, es parte de la negociación que mantuvieron los gobernadores y el Ejecutivo Nacional, sobre todo los gobernadores que responden o que ingresaron a su periodo de gobierno por la boleta del Partido Justicialista para acompañarlo en la reforma laboral y en el presupuesto 2026. No olvidemos esto que había dicho Claudio Mardones, que en diciembre se concentraron las extraordinarias principalmente en el tema vinculado al presupuesto 2026. Ahí comenzaron las negociaciones que se vieron plasmadas en 2 dictámenes. Uno, reforma laboral, otro, ley de glaciares, que hoy comienza su recorrido parlamentario por la Cámara de Senadores. Estamos viendo justamente a los senadores de las distintas provincias haciendo uso de la palabra y argumentando en este caso todavía las posiciones individuales. En un rato van a hablar los jefes y jefas de los bloques para marcar la posición general de cada uno de los bloques. Vamos a repasar algo más de lo que decía Guillermo Snope, justamente diputado de Unión por la Patria de la provincia de Jujuy. Me queda en la cabeza todavía su paso por el Senado hace varios años atrás, pero el diputado Snope, que estuvo por aquí, por Diputados Televisión, conversando sobre qué pasará el 1 de marzo. ¿Qué espera la oposición del discurso presidencial, donde se hace el balance del año, la gestión del gobierno y también se proponen cambios legislativos hacia adelante? Creo que lo que hay que volver a la Cámara es la solemnidad, la formalidad y el respeto. Creo que ese es el camino que tenemos que trazar. Volver a abrir las comisiones. No funcionaron el año pasado el 100% de las comisiones. Las comisiones son para dar el debate, para plantear los temas y la realidad es que traemos cada uno de nuestras provincias. Así como marcaste, el Senado representa a la provincia, nosotros somos representantes del pueblo de la provincia. Y bueno, ahí es a donde se da la discusión. Discutimos un presupuesto efímeramente, donde es el marco normativo del desarrollo y la posibilidad que tenemos en más las provincias del interior. O sea, nosotros queremos que la Argentina comience Jujuy, hoy no hay una mirada federal y creo que ese es nuestro objetivo. Pasará el domingo, estará en la agenda de las próximas horas, luego de la sesión que hoy también está culminando en unas horas en la Cámara de Senadores. Pero Claudio, nos vas a contar también de un proyecto de ley que van preparando los diputados, venimos diciendo, el 1 de marzo, a partir del 1 que pueden incorporarlo, así que el lunes 2 de marzo tu mesa de entrada está recibiendo todos los mails de los diputados con los proyectos que quieren presentar y empiezan el trámite parlamentario. Después es la Secretaría Parlamentaria la que decide, que depende de la presidencia de la Cámara, a qué comisiones corresponde girar estos proyectos y ahí ya las negociaciones políticas para que se traten. Y a veces algunos proyectos, como este caso, Amanda, Alma, son un termómetro y un termómetro también de la coyuntura que estamos transitando. Situémonos brevemente, estamos en los últimos días de un periodo de extraordinarias muy intenso. La previa de la apertura de las sesiones ordinarias del periodo 144 de este domingo. Pero si miramos por encima de la dinámica parlamentaria, bueno, estamos concluyendo febrero, arranca marzo, empieza el ciclo lectivo. Hay provincias en donde este ciclo lectivo ya comenzó. Es el caso de Mendoza, es el caso de Neuquén, el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero se vienen jornadas de tensión y especialmente de conflictividad en el comienzo de este ciclo lectivo a nivel nacional y en distintas provincias. Decíamos que en este contexto muchas veces un proyecto de ley es parte de un termómetro y también una prueba de comportamiento. En este caso va a tener una centralidad el objeto de esta placa que hemos preparado y que tiene que ver con el proyecto presentado por distintos bloques. Ya los vamos a desmenuzar, pero vamos primero con la naturaleza de esta iniciativa. Estamos hablando de un proyecto de ley de fortalecimiento salarial educativo. Su finalidad es declarar la emergencia salarial docente por 5 años. Hablamos de termómetro, no solamente es presentado en la previa del comienzo del ciclo lectivo,
sino también es importante que nos focalicemos en quiénes le pusieron el gancho a esta presentación, Amanda. Bueno, estamos hablando de 26 diputados de 6 bloques. Entre ellos, Nicolás Trota, del bloque de Unión por la Patria, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, Natalia de la Sota, del monobloque Defendamos Córdoba, Esteban Paulón, de Provincias Unidas, Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Marcela Pagano, del bloque Coherencia. Bueno, estamos hablando 6 bloques, 23 diputados para arrancar la presentación de este proyecto. Naturalmente, tiene todo un camino por delante. La pregunta es este contexto. Bueno, vamos a repasar brevemente los puntos y las definiciones y las propuestas que tiene esta iniciativa para comprender cuál es la pulseada que se puede originar a partir de este variopinto respaldo que tiene este proyecto. En primer lugar, entre sus fundamentos hay 3 puntos que consideran que son centrales para poder declarar la emergencia. En primer lugar, estamos hablando de la concurrencia verificable de 3 indicadores. Ese ha sido el punto de acuerdo de estos 26 diputados para sostener la presentación de este proyecto. El primer punto, la caída del poder adquisitivo del salario docente. Consideran de que este es uno de los puntos que son verificables y que concurren con mucha fuerza sobre estos otros 2 puntos. En primer lugar, la reducción del gasto educativo del 1,9% del Producto Bruto Interno Nacional en el año 2025 en su comparación con el año 2023. Y por otra parte, la comprobada existencia de conflictividad en al menos 1/3 de las 24 provincias que forman parte de la República Argentina. Con estos 3 componentes, vamos a la siguiente placa y vemos cuál es la propuesta específica de esta iniciativa. Bueno, lo que plantea en primer lugar es la creación del fortalecimiento salarial educativo. Y vos me dirías, Amanda, bueno, falta la palabra fondo. No hablan de la creación de un fondo de fortalecimiento salarial educativo. Lo que plantean en primer lugar es que esta suma se comprenda. Y acá viene la pulseada política. Veamos hacia dónde apunta esta iniciativa. ¿De dónde salen los fondos? ¿De dónde? De los aportes del Tesoro Nacional. ¡Apa! La utilización del 1% de los fondos de aportes del Tesoro Nacional para este financiamiento. Financiamiento que además plantea el proyecto que sea de asignación específica y distribución automática. ¿Qué significa esto? Esto vaya directamente al recibo de sueldo de los trabajadores de la educación, de manera automática todos los meses. Bueno, ¿para qué? Para evitar, según sostiene este texto, evitar la discrecionalidad y la intermediación. Para evitar la intermediación, evitan la creación de un fondo nuevo. Y lo que plantean con esta iniciativa es que directamente este dinero salga de ese 1% de la caja de aportes del Tesoro Nacional que administra el Ministerio del Interior a cargo de Diego Santilli. Vamos a la siguiente placa, porque la otra gran pregunta es ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría este sistema? Bueno, en primer lugar, lo que plantea es la creación de un complemento federal. Ese complemento federal estaría destinado a docentes, directivos y no docentes de toda la educación pública obligatoria estatal a lo largo de todo nuestro país. Esto implica un bono especial mensual de 50.000 pesos. Y se sumaría otro bono de 70.000 pesos especialmente para escuelas en situación de vulnerabilidad social. Es decir, que en algunos casos este complemento federal sería de 120.000 pesos. En otros casos sería de 50.000. Bueno, vamos al otro punto poco advertido de esta iniciativa para la declaración de la emergencia salarial docente por 5 años y lo vemos en la siguiente placa. También plantea reforzar la infraestructura y ahí empezamos a repasar un poco la caja, que es la que estos diputados opositores buscan distribuir para el financiamiento educativo. En primer lugar, vuelven a echar mano a la caja de ATN y se encargan especialmente de la recaudación de los aportes del Tesoro Nacional durante el año pasado. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, la recaudación de los ATN del año pasado es de 740.500 millones de pesos. Esa es la caja que tiene
el sistema de aportes del Tesoro Nacional en la cuenta del Ministerio del Interior para el ejercicio 2025. ¿Cuál es la idea? Bueno, que esos 740.500 millones de pesos de aportes del Tesoro Nacional que el Ministerio del Interior puede distribuir discrecionalmente, bueno, que sean distribuidos para obras de infraestructura, reparaciones y mantenimiento. Bueno, y nos vamos a preguntar, ¿cuál es el alcance? ¿A qué universo llegaría? Bueno, el proyecto incluye eso. Veamos estos datos en la siguiente placa. Si prosperara esta iniciativa y se distribuyeran estos 740.500 millones de pesos de aportes del Tesoro Nacional, los beneficiarios serían 44.460 escuelas de educación obligatoria estatal a lo largo de todo nuestro territorio nacional. 7.458.411 estudiantes beneficiados y 916.674 trabajadores de la educación. De esta manera, la iniciativa lo que busca es extender este mecanismo por 5 años, echar mano a la caja de aportes de Tesoro Nacional que tiene el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior y desdoblar esta iniciativa. Porque por una parte es distribuir los 740.500 millones de pesos para infraestructura, y de aquí en adelante utilizar el 1% de los aportes del Tesoro Nacional a partir del ejercicio 2026 para financiar este complemento federal, que se separa en 2 capítulos. Un capítulo de un bono de 50.000 pesos para todos los docentes. Y a eso se suma otro bono de 70.000 pesos para los trabajadores de educación, para los docentes en zonas de alta vulnerabilidad social o en escuelas rurales. Así que ahí es donde se meten en una discusión no solamente de carácter fiscal, sino que se enfocan en uno de los puntos que están tallando con mucha fuerza en esta coyuntura, Amanda. Y tiene que ver con las partidas discrecionales del Poder Ejecutivo Nacional para distintos gobernadores. No perdamos de vista que los aportes del Tesoro Nacional se componen de distintos fondos vinculados a la coparticipación federal. Este porcentaje depende de la administración del Ministerio del Interior y lo que buscarían con este proyecto de ley es distribuirlo por medio de una iniciativa que enfocaría la distribución para específicamente el pago de un suplemento salarial y para el mejoramiento de la infraestructura de toda la educación pública argentina. Podríamos decir que es como una nueva versión o que emana esta versión, este texto de aquella discusión que no se pudo concluir el año pasado sobre la distribución de ATNs de manera no discrecional, podríamos decir, ¿no? Que cuando se discutió la ley de combustibles, el impuesto a los combustibles y la coparticipación del mismo, la coparticipación reglada, podríamos decir, de los aportes del Tesoro Nacional, de esa discusión que no se plasmó y que no se pudo canalizar en ningún proyecto de ley fundamentalmente aprobable, bueno, fue un caminito para desandar una idea que me parece no va a tener tanta repercusión, pero advirtiendo quienes firmaron, se va reconfigurando en un proceso de amalgamar distintos sectores opositores como sucedió el año pasado. Exactamente. ¿No? Menos fuerza tienen esta vez. Eso, pero totalmente. Están latentes, los necesitan para aprobar los proyectos. Bueno, esta dificultad muestra también la velocidad de distintos sectores de la oposición para ponerle el gancho a esta iniciativa. No perdamos de vista, estamos hablando de 6 bloques opositores, en algunos casos aliados del Gobierno Nacional en distintas decisiones que se han llevado aquí en el Congreso de la Nación en torno a distintos proyectos impulsados por el oficialismo, 23 diputados que, si sumamos todos los porotos que representan sus bloques, estarían en condiciones de poder forzar una discusión, al menos en comisión, y buscar un escenario mayor en la Cámara Baja. Y ahora, además articular con los gobernadores, ¿no? Porque algunos de estos diputados que nombraste, que son solo los referentes más importantes que firmaron la iniciativa, tienen llegada directa a los gobernadores. Y depende cómo sea el curso del año y la relación económica que también se dé entre el Ejecutivo Nacional y las provincias, bueno, está latente la posibilidad de que ese proyecto sea lo suficientemente presionado o, quien te dice, también en algún momento emplazado para poder debatirse. Efectivamente, nos encontramos con uno de los principales puntos de la agenda opositora a partir del arranque del periodo de sesiones ordinarias de este domingo, con una particularidad muy especial, y es no solamente el comienzo del ciclo lectivo en distintos distritos que se ha registrado esta semana,
sino las medidas de fuerza que están dispuestas para el próximo lunes a nivel nacional, tanto de parte de CETERA, que es la principal central de trabajadores de la educación que está dentro de la CTA, como la Unión de Educadores Argentinos y Docentes Argentinos que están dentro de la CGT. Las dos centrales obreras han convocado para un paro el próximo lunes y esto se da en otro de los puntos que veníamos contando. Esta es una pieza en torno al financiamiento y al pago, al refuerzo del pago salarial de la educación obligatoria inicial a nivel nacional. El otro capítulo lo hemos contado en el transcurso de Pasos Perdidos y es la polémica que se viene en torno a una nueva ley de financiamiento universitario, que es uno de los puntos que incluyó el presidente Javier en el temario de extraordinarias y que lo llevó también a ampliar en 24 horas este periodo de extraordinarias que formalmente termina el 28 de febrero, el sábado a la noche. Sí, bueno, van a ser los temas de la agenda que se van a estar vislumbrando el próximo 1 de marzo, cuando algunos rastros nos deje entrever el presidente en su discurso, que también se va a focalizar principalmente en las relaciones internacionales, en el Consejo de Paz que integra ahora la Argentina junto a Estados Unidos y otros países del mundo, en la aprobación de los proyectos que estaban previstos. El presupuesto sin duda va a tener un rol fundamental en esta discusión y en este discurso, y las leyes que están aprobándose ahora, en este momento, en tiempo real, aquí del otro lado de Pasos Perdidos. Pero todo eso se va a saber y va a suceder el día domingo, y a partir del lunes comienza ya a funcionar hasta el 30 de noviembre de manera orgánica el Congreso de la Nación. Totalmente. La construcción de mayorías hasta ahora estuvo vinculada a un periodo de extraordinarias. Veremos qué negocian los diputados y senadores opositores que acompañan en general al Ejecutivo, porque ya la agenda pasa por otro lado ahora, no solamente lo que indique el Ejecutivo. Y en un momento en donde la apuesta del Ejecutivo para definir el trabajo del Congreso de la Nación durante el receso de verano ha dejado un saldo comparativo respecto a otros procesos de periodos extraordinarias superlativo. Sí, claro. Exactamente. En un momento en donde el oficialismo ha hecho uso de las nuevas mayorías que tiene desde el 10 de diciembre a partir del veredicto de las urnas de las elecciones de medio término del año pasado. En ese contexto nos encontramos con un periodo de extraordinarias con definiciones determinantes que también serán parte del discurso del presidente Javier Milei este próximo domingo. En el marco del hormigueo que contábamos en el comienzo de este programa y que tiene que ver con los preparativos enormes que lleva adelante el personal legislativo para cada asamblea prevista para el 1 de marzo, bueno, el Senado avanza a toda velocidad para terminar con los puntos de máxima que se había fijado el Ejecutivo para este periodo extraordinario. Puntos de máxima que encierran reformas estructurales determinantes, especialmente en el mundo de la relación de capital y trabajo, a partir de la posible sanción mañana de la reforma laboral. Y en el otro aspecto, Amanda, indudablemente, de carácter ambiental, un tema central, como es la reforma de la ley de glaciares. En un contexto muy particular, porque en la sesión de hoy venimos de contar que también fue aprobado el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Algunos especialistas, Amanda, identifican quizás una pequeña contradicción o quizás un problema que habrá que abordar. ¿Por qué? Porque el acuerdo Unión Europea-Mercosur, entre algunos de los acuerdos, tiene que ver con la profundización de las salvaguardas climáticas. Sí, los estándares. Exactamente. Estándares que al mismo tiempo van a cambiar y van a ser flexibilizados con mucha fuerza a partir del cambio de la ley de glaciares, especialmente para el ambiente periglacial. ¿Cómo impactará un tema sobre el otro? ¿Cómo impactará la fragilización de los controles de los glaciares respecto a los compromisos ambientales fijados en el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Eso va a haber que esperar a que el tiempo vaya transcurriendo y ver los efectos puntuales de estas relaciones, la legislación vigente o que se construya dentro de la Argentina y los compromisos internacionales asumidos ya no con acuerdos sobre derechos humanos, acceso a derechos o, bueno, específicamente a determinados sectores garantizarles la salvaguarda para el desarrollo de su vida libre de violencia. En este caso son acuerdos comerciales que establecen estándares para poner limitaciones o favorecer la profundización de las exportaciones de productos y bienes que se generen en Argentina. Ahí hay una preocupación, hoy apareció en el debate, pero sin duda
La preocupación tiene que ver con la demanda que han hecho algunos sectores opositores que acompañaron la iniciativa para que se refuerce y se profundice y se retome en algún sentido la inversión en la obra pública argentina que permita la circulación de todos estos bienes que se van a ver potenciados con la posibilidad de exportar masivamente hacia otros horizontes con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Veremos cómo transcurre y cómo respira, como te gusta decir a vos. Exactamente, veremos cómo respiran los últimos momentos de este periodo extraordinario. Lo que sí me queda claro es que nos volvemos a reencontrar en ordinarias. Nos volvemos a encontrar en ordinarias, vamos a terminar toda la semana muy agotados porque la tensión es mucha cuando hay una sesión, no solamente por los discursos que son públicos, sino por todo lo que se teje alrededor, las relaciones entre los distintos bloques, las miradas, las conversaciones, bueno, mucho trabajo que por lo menos va al ritmo de también el debate en el Congreso. Nos volvemos a reencontrar mañana, 4 de la tarde, Pasos Perdidos, pero la programación de Diputados Televisión todo el día aquí. Los esperamos, en cualquier momento nos reencontramos.